Relaciones entre Estados Unidos y Cuba a lo largo de los 2 últimos siglos han estado marcadas por la cercanía geográfica, los intereses económicos y la intervención política. En el siglo XIX, Cuba seguía siendo una colonia española, pero Estados Unidos ya la consideraba un territorio estratégico en el Caribe por su valor comercial y militar. En 1959, Fidel Castro derrocó al gobierno de Fulgencio Batista, aliado de Washington, e inició una revolución que rompió los vínculos entre ambos países. Una de las grandes figuras cubanas vinculadas con Estados Unidos surgió durante la etapa colonial, el padre Félix Varela, sacerdote nacido en La Habana en 1788, quien ayudó a perfilar en el exilio una identidad cubana y desarrolló su labor pastoral en Nueva York. EWTN viajó a Nueva York para encontrarse con el obispo Octavio Cisneros, nacido en Cuba y refugiado político en Estados Unidos desde 1961, quien sirvió como obispo auxiliar de Brooklyn hasta su retiro. El obispo Cisneros ha sido uno de los principales impulsores de la causa de canonización del venerable sacerdote Varela. Obispo Octavio Cisneros, cuando uno se imagina a Félix Varela, al padre Félix Varela, se imagina a un intelectual, pero se imagina a un hombre de iglesia muy comprometido con la sociedad. ¿Cómo lo describiría? Esa observación es muy importante porque efectivamente, sobre todo en círculos académicos y en Cuba, se ve a el padre Varela más bien como un intelectual, como profesor de filosofía, como escritor, como patriota, etc. Pero cuando llega a Nueva York es para Félix Varela su parroquia. Nueva York es para él trabajar con los inmigrantes, en aquel entonces principalmente europeos y en su mayoría de Irlandas. Es aquí donde él desarrolla su sacerdocio. No que no lo desarrolló cuando estaba en La Habana, no que no lo haya desarrollado cuando estaba en España, pero aquí es donde él, hablando más coloquialmente, se remangó las mangas, se subió a la sotana y iba a visitar los pobres, los hospitales, los enfermos, atendiendo a todos. ¿Con qué panorama se encontró Varela cuando llegó aquí a Nueva York? Se encontró el panorama de pobreza y de riqueza, como en todos los sitios, ¿verdad? Una gran riqueza. Nueva York empezaba, crecía, venían inmigrantes, pero venían pobres. Principalmente abrió escuelas para los irlandeses pobres. ¿Por qué? Porque los niños, el padre tenía que ir a trabajar. Las madres muchas veces lo único que podían hacer era la prostitución. Y entonces él abrió fábricas para las madres, para trabajar, costura, diferentes actividades para que las madres no tuvieran que prostituirse. Y después abrió escuela para los niños. Él instruía a los niños, a las niñas pobres, igual que instruían los ricos de Nueva York a sus hijos. Le enseñaba piano, le enseñaba bordado, le enseñaba francés. La escuela de Varela continúa hoy en día en la parroquia de la Transfiguración en el Bajo Manhattan, que ahora atiende a chinos e hispanos. El obispo Cisneros es el vicepostulador de su causa de santidad y miembro de la Fundación Félix Varela en Nueva York. ¿Cuál piensa que sería la reacción de los cubanos en la diáspora si llegara a ser santo? Una gran alegría, una gran alegría. Todos los inmigrantes reconocemos, ¿verdad?, que somos parte de Varela, cubanos, con gran amor a la patria, en Estados Unidos, ¿verdad?, con fe. ¿Quién es el modelo a quien podemos dirigirnos? Por eso es la importancia de Varela, es el modelo para todos nosotros. Siempre miró a la patria, siempre trabajó por Cuba, siempre abogó por todos los principios dignos de Cuba. Él no solamente, ¿verdad?, miraba sus raíces, su cultura, pero también decía, soy inmigrante y lo que tengo lo ofrezco aquí a quien lo necesite, y lo ofreció hasta la muerte. La figura de Varela fue una persona tan involucrada con su pueblo. ¿Qué es lo que enfrenta la iglesia en este momento ahí? ¿Qué es lo que vive la iglesia en Cuba ahora?
el socialismo, el comunismo en Cuba, ¿verdad? Ha permitido a la Iglesia celebrar, ha permitido con muchas restricciones, ¿verdad?, tener cultos, pero restricciones que vienen de no permitir otros sacerdotes entrar en la isla, de tener regulación de quién va a entrar, cuándo va a entrar, etc. Varela siempre quiso que Cuba fuera libre e independiente de España, libre e independiente de Estados Unidos, libre e independiente aún de otros países de Latinoamérica, como Colombia, México, ¿verdad? Pero que Cuba siempre fuera libre. Y es para mí el ejemplo del sacerdote inmigrante que ama su país, pero que reconoce dónde está y el trabajo que Dios envía a cada uno de nosotros para hacer lo que tenemos que ser donde nos encontremos. Obispo Octavio Cisneros, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar con usted.